buenos días, hermanos y amigos, que Dios nos bendiga en este hermoso día que el Señor nos regala. Una vez más estamos aquí en nuestra lectura diaria. Hoy nos corresponde leer el libro de los Hechos y sus capítulos 5 y 6. Así que yo le invito por favor a que me acompañe en la lectura de este libro histórico que narra cómo la iglesia del primer siglo comenzó a cumplir con este llamado, con esta comisión que le dio el Señor de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Así que acompáñeme. Comenzamos con el capítulo 5. Nos dice así la palabra del Señor. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Entonces los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo le dieron sepultura. Como 3 horas después entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido, y Pedro le preguntó: Dime, ¿vendieron el terreno en tal precio? Sí, ese fue el precio, dijo ella. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los hombres que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán a ti también. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta. Entonces la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y acostumbraban a estar todos de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. Y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos, a tal punto que aún sacaban a los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas, para que al pasar Pedro siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudían trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Entonces echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Pero durante la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y sacándolos les dijo: Vayan, preséntense en el templo y hablen al pueblo todo el mensaje de esta vida. Habiendo oído esto, al amanecer entraron en el templo y enseñaban. Cuando llegaron el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron al concilio, es decir, a todo el senado de los israelitas, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero los guardias que fueron no los encontraron en la cárcel. Volvieron pues y les informaron: encontramos la cárcel cerrada con toda seguridad y los guardias de pie a las puertas, pero cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos a causa de ellas, pensando en qué terminaría aquello. Pero alguien se presentó y les informó: miren, los hombres que pusieron en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo.
Entonces el capitán fue con los guardias y los trajo sin violencia porque temían al pueblo, no fuera que los apedrearan. Cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio y el sumo sacerdote los interrogó. Les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre, y han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron y colgaron en una cruz. A él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los apóstoles por un momento. Entonces les dijo: hombres de Israel, tengan cuidado de lo que van a hacer con estos hombres, porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien, y un grupo como de 400 hombres se unió a él, y fue muerto, y todos los que lo seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo, y mucha gente tras sí. Él también pereció, y todos los que lo seguían se dispersaron. Por tanto, en este caso les digo que no tengan nada que ver con estos hombres y déjenlos en paz, porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá, pero si es de Dios, no podrán destruirlos, no sea que se hallen luchando contra Dios. Ellos aceptaron su consejo, y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús, y los soltaron. Los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el Evangelio de Jesús como el Cristo. Capítulo 6. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles, y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero algunos de la sinagoga llamada de los libertos, incluyendo tanto cireneos como alejandrinos, y algunos de Cilicia y de Asia, se levantaron y discutían con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, en secreto, persuadieron a algunos hombres para que dijeran: le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él, lo arrestaron y lo trajeron al concilio. Presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley, porque le hemos oído decir que este Nazareno, Jesús, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos dejó.
Y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esta ha sido la lectura del día de hoy, mis queridos hermanos, los capítulos 5 y 6 del libro de Hechos. El próximo viernes, si Dios quiere, continuaremos con esta lectura justo aquí donde la dejamos y conoceremos qué le ocurrió a este evangelista llamado Esteban. Pero mientras tanto, yo quiero invitarles a que consideremos los que son los pensamientos para el culto personal y familiar que corresponden a estos dos capítulos. Comencemos primero con el capítulo 5. Nos dice así los pensamientos. Satanás hace la guerra al nivel de nuestros corazones, buscando llenar las emociones y pensamientos de las personas con codicia, engaño e hipocresía. Verso 3, capítulo 5, Hechos. Sin embargo, los pecadores no pueden excusarse diciendo que el diablo los obligó a hacerlo. Ananías y Zafira concibieron esto en su corazón. Verso 4. Como resultado, Dios los juzgó con justicia por fingir una falsa justicia. ¿Cómo debería este evento enseñarnos a temer al Señor? Debe de enseñarnos algo grande, mis hermanos, y es que todo pecado no quedará sin castigo en esta tierra. Todos van a sufrir, todos los pecados van a sufrir su justo castigo. El que no ocurran estos milagros como ocurrieron en el siglo I de inmediato, no quiere decir que Dios se ha olvidado de hacer lo que es justo, de practicar la justicia y darle al pecador su merecido. Eso tenemos que aprenderlo. Los apóstoles predicaron las palabras de vida, como dice el verso 20. El mensaje del Evangelio es poderoso, puede salvar y es eficaz cuando es bendecido por el Espíritu Santo. Dios usa la predicación para traer a las almas muertas espiritualmente a la vida e incrementar la vida de Cristo en el alma del creyente. ¿Cómo debería esto afectar la manera en la que leemos o escuchamos la palabra de Dios? ¿Cómo debería esto motivarnos a hablar a otros que aún no creen? Muy importante esas dos preguntas. Por naturaleza tratamos de evitar el sufrimiento y en ningún lugar la Biblia nos dice que debemos escoger el sufrimiento solo por sufrir. Sin embargo, si hacer lo correcto nos trae sufrimiento, no deberíamos evitarlo, sino aprender de los apóstoles y ver nuestros sufrimientos como un privilegio a la luz del propósito de Dios, como nos dice este capítulo 5, verso 41 de los apóstoles. ¿Por qué se gozaban? ¿Por qué se gozaban, como lo vemos allí? Bueno, la respuesta la encontramos en esto que acabamos de leer. Pero continuamos. Vamos ahora a leer lo que son los pensamientos para el culto personal y familiar correspondiente al capítulo 6 del libro de Hechos. Nos dice así. Los apóstoles discernieron la tentación que todos enfrentamos de ser distraídos de nuestro llamamiento principal. Satanás nos bombardea con distracciones porque sabe que seremos mucho menos efectivos si estamos ocupados en muchas otras cosas. Cada cristiano necesita la sabiduría de Dios para discernir su llamamiento de manera que pueda entregarse a ello con dedicación. En particular, los pastores necesitan humildad y sabiduría para delegar tareas a otros. Qué gran misericordia fue que muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, como dice el verso 7 de este capítulo 6. Habían servido y ministrado en los tipos y sombras del viejo santuario. Pero ahora no solo había sido rasgado el velo físico, sino que también el velo espiritual que estaba sobre su corazón, y por fe se sometieron a la justicia de Dios en Jesucristo. ¿Por qué su conversión era una sorpresa? Como dice el capítulo 4, verso 1 y 2. ¿Cómo demuestra ella el poder de Cristo?
estaba lleno de fe y del Espíritu Santo, nos dice, volviendo aquí al capítulo 6, verso 5. Aunque el Espíritu Santo es un don de Dios, la Biblia nos manda a buscar las obras del Espíritu, como dice Lucas 11:13, y no apagarlo, como dice 1 Tesalonicenses 5:19, o contristarlo, como dice Efesios 4:30. ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo? Esa es la pregunta con la que concluimos la lectura de los pensamientos correspondientes a este capítulo 6 del libro de los Hechos. ¿Por qué debemos de buscar la llenura del Espíritu Santo? Todo creyente, toda persona que ha nacido de nuevo, tiene el Espíritu Santo morando en su vida. Ha sido sellado, ha venido a ser propiedad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha hecho de ese creyente morada, ha hecho de ese creyente templo. Pero la llenura del Espíritu Santo es algo que debemos de buscar constantemente luego de haber conocido al Señor. Es constantemente estar allí. Ahora, debemos de buscarlo. ¿Por qué razón? La respuesta corta es porque la única forma en que podremos vencer las tentaciones y pruebas y luchas de esta vida y mantenernos firmes en lo que el Señor nos ha dado es con el Espíritu Santo, es contando con su llenura, es buscando su rostro. De otra forma, por muy creyente que seamos, estaremos fracasados, habremos fracasado en el intento. Así que la invitación es a buscar la llenura. Ahora, ¿cómo la buscamos? ¿A través de qué medio podemos tener la llenura del Espíritu Santo? Este es un medio. El leer la palabra diario no debe de ser algo que usted hace de manera esporádica o intermitente. Debe de ser una constante en su vida. Orar, congregarse como Dios manda, desarrollar, poner a trabajar nuestros dones y talentos que Dios nos ha dado, estar al servicio del Señor a través de su obra, que es la iglesia, que es el cuerpo visible de Cristo aquí en la tierra. Esos son los medios que están a nuestro alcance para nosotros poder ser constantemente llenos del Espíritu Santo. Voy a orar por eso, para que el Señor le conceda a usted esta dedicación a buscar su rostro constantemente en la lectura de la palabra, en la oración, congregándose cuando es debido, priorizando las cosas de Dios. Y usted verá cómo su vida va a ser diferente a cómo ha sido hasta ahora cuando no ha usado de estos medios de gracia. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en este día nosotros te glorificamos, te exaltamos, Señor, y te damos las gracias por esta porción de las Escrituras que tú nos concedes leer. Padre, queremos suplicarte de una manera especial de que tu gracia sea sobre nuestras vidas y nos hagas ver, Señor, a través de estas lecturas la importancia que reviste el mantenernos en comunión contigo a través de anhelar esa presencia gloriosa de tu Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Que estos medios de gracia que tú nos has dado, como la lectura de tu palabra, como la oración, el congregarnos, el hacer un uso correcto de los sacramentos, nos lleve a estar fuertes espiritualmente hablando, ser personas saludables, oh Dios, personas que estén dispuestas a dar la pelea, la batalla y salir triunfando, no por nuestras obras, no por nuestras habilidades, no por nuestras capacidades, sino por esa obra sobrenatural que está haciendo el Espíritu Santo en nuestros corazones. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te suplicamos que tú perdones nuestros descuidos, que tú perdones, oh Señor, cuando dejamos de lado la importancia que reviste, Padre, al que nosotros podamos buscar tu rostro como es debido. Danos, oh Dios, ese peso, Señor, esa carga espiritual para hacer las cosas como tú mandas, para que así podamos estar firmes en el día de la lucha. Gracias te damos, Señor, por estas lecturas. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.
Hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Nos veremos mañana si Dios quiere. Que la pasen bien. Acuérdese, por favor, acuérdese, cualquier pregunta que usted tenga me la puede hacer llegar. Si usted tiene algún amigo a quien usted le pueda compartir estas enseñanzas, hágalo con toda libertad, que no le dé vergüenza hablar de Cristo a los que están a su alrededor. Los que están a su alrededor deben de saber que usted es cristiano, que usted ha sido lavado con la preciosa sangre de Cristo, que su vida es diferente luego de haber conocido al Señor. Comience a poner en práctica estas enseñanzas que estamos aprendiendo día a día. Que la pasen bien.